Soy Jesús de Nazaret. Amén. Bueno, vamos, sean todos bienvenidos. Qué bendiciones verles en la casa de Papá Dios. Saluda al que tiene al lado, dígale qué bendición, cómo te ves de bien en la casa de Papá Dios. Amén. Te ve muy bien. Por favor, como dice ahí en la pantalla, o si no dice, que estén pendientes, apague el celular. Dígale, no me vaya a interrumpir, dígale al que tiene al lado, por favor, yo quiero escuchar la palabra, yo quiero escuchar el mensaje. Yo te voy a pedir el favor a ti que estás aquí y que tienes la palabra o la Biblia dentro del celular y la quieres usar, bien puedas usarlo, pero ponlo en modo avión, porque si no, no va a surtir el efecto. O sea, yo estoy predicando y tú estás por allá hablando con alguien, pues obviamente no va a llegar la palabra. Entonces póngalo en modo de avión, cosa tal de que ya las personas saben que de 9 a 11 el domingo su merced tiene una cita con Dios y está hablando y está escuchando la palabra de Dios predicada. Amén. ¿Lo hacemos así? ¿Les parece? Entonces denle un fuerte aplauso al Señor, si le parece. Bueno, hoy vamos a tocar uno de esos temas y estos 2 domingos de esos temas que han estado muy constantemente y últimamente pues a través de las redes a veces se vuelven temas polémicos, pero hay que tratarlos y tratarlos a la luz de la palabra de Dios, ¿listo? Y tiene que ver con todo el tema financiero, porque hay personas que se levantan a hablar de lo que no saben, hay personas que se levantan y descontextualizan la Biblia, es decir, cogen un versículo aislado y no cogen todo el mensaje y entonces pues no tienen toda la información. Nosotros siempre debemos saber que la Biblia, cada versículo está enmarcado en un contexto y yo no puedo sacar de ese versículo, sacarlo de la Biblia para decir lo que yo quiera. Yo tengo que decirles lo que la Biblia dice en todo su contexto. La suma de tu palabra es verdad, dice el salmista en el Salmo 119. Dice, la suma de tu palabra es verdad, literal, ¿listo? Es una palabra literal. No estoy parafraseando como, es una palabra literal. La suma de tu palabra es verdad. Alguien se ríe porque sabe por qué le digo. Bueno, qué bendición. Bueno, y en ese orden de ideas, entonces vamos a ir a todo el consejo de la palabra del Señor. Encontraba esto, que la palabra del Señor nos enseña que todo lo que el hombre siembra, eso recoge, en todo sentido, en todo sentido. Pero yo vi esto y es que si ustedes se dan cuenta, esto no es una ley solamente para los que leemos la Biblia, es que es una ley que se cumple en todo, en todo. Al que no lee la Biblia, al que no cree en Jesús, al que por allá prefiere creer en Buda o el que prefiere no, decir que no cree en nada, pero que esto es una ley universal, que lo que siembra uno recoge, uno siembra cariño y en algún momento va a recoger cariño, ¿verdad? O siempre lo contrario y lo va a recoger en todo sentido. Eso es una ley universal. Y encontraba que no solo la Biblia respalda esta ley, porque lo dice, sino que la historia nos muestra. Y yo encontraba algunos ejemplos de esta ley universal, que lo que se siembra, se recoge. Un hombre llamado Magencio, ¿ustedes saben quién es Magencio? A propósito, ¿alguien ha escuchado quién es Magencio? Magencio fue un emperador romano que estuvo para la época de los años 300, a la misma parte de otro que se llamó Constantino. Bueno, entonces Magencio, ese emperador, tenía una bronca con el otro que se llamaba Constantino. ¿Listo? Para esos años, y él mandó a construir un puente falso para que cuando Constantino fuera a pasar por ahí, cayera y se ahogara. Lo más curioso que el que pasó por ahí fue Magencio y se ahogó fue él. Cosas de la vida, lo que se siembra, se recoge. Encontraba, por ejemplo, de grandes personajes, Alejandro VII murió envenenado con vino que él había preparado para envenenar a otros. Lo que se siembra, se recoge. Enrique III, estamos solo hablando de personajes históricos, ¿sí? No estamos saliéndonos del contexto histórico. Enrique III de Francia fue muerto a puñaladas en el mismo cuarto que él había planeado matar a los protestantes de su época. O sea, en ese mismo cuarto donde dijo, aquí los va a matar, él murió. Porque lo que se siembra, eso se recoge. ¿Y por qué comienzo hablando de esto? Porque la palabra del Señor nos lo enseña en todas las áreas. Todo lo que se siembra se recoge. Pero hablando del tema
de la parte económica, esto también es una realidad. Porque la Biblia nos dice en segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 9, versículo 6, se los voy a leer, dice la palabra literalmente. Por esto digo, el que siembra escasamente, y está hablando de cosas económicas, ¿listo? La Biblia no es solo de dinero, eso sí quiero decirlo. Nadie se salva por dar dinero, quiero que tengan eso claro. Nadie se sana por dar dinero, ¿listo? Porque yo no puedo comprar el favor de Dios. Nadie puede comprar el favor de Dios. Dios sana como Él quiere. Y obviamente Dios nos salva fue a través de la persona de su Hijo. Y la sangre de nuestro Señor Jesucristo vale tanto que ni el oro del mundo, ni todo las joyas que existan en el universo podrían comprar una gota de la preciosa sangre de Jesús. Por eso es que Él la derramó por ti y por mí en la cruz. Amén, denle un aplauso al Señor por eso. Aclarado el tema, sí, no le voy a decir siempre aquí para que Dios le devuelva 50 veces. No, yo quién soy para saber cuántas veces va a devolver Dios. Yo no soy, ¿cierto? Pero sí, la palabra del Señor sí nos enseña mucho con respecto del dinero. Y eso vamos a verlo. Y dentro del tema financiero, pues vamos a ver que también se ha generado en algunos círculos y sobre todo por el asunto de las redes, he escuchado que muchas personas dicen, no, es que eso era para la ley, es decir, hablando del Antiguo Testamento, hablando específicamente del sistema de diezmos, ofrendas y todo lo que tiene que ver con ofrendas. Dentro de las ofrendas están las primicias y dentro de las ofrendas también está la ayuda social, ¿cierto? Que damos, eso está contemplado dentro de las ofrendas. Pero todo lo que dice la palabra del Señor, todo lo que tú siembres económicamente se convierte en una semilla. No es que sea una siembra aparte. O sea, cuando tú diezmas estás sembrando, porque estás sembrando en el reino de los cielos. En una iglesia, estás sembrando en el ministro, bueno, estás sembrando para el reino de los cielos de alguna manera. Entonces, todo lo que tú das se convierte en una siembra especial. No es que la siembra sea una ofrenda especial, no. El sistema nos hablaba, de acuerdo al Antiguo Testamento, de diezmos, ofrendas, y dentro de las ofrendas está pues la primicia, está la ayuda social, ¿cierto? Y muchas otras cosas que nosotros podemos hacer con nuestro dinero y que bendecimos a la casa de Papá Dios o la obra de Dios, ¿verdad? Entonces, la palabra del Señor sí nos enseña. Pero hoy específicamente vamos a hablar de una ofrenda que se llama las primicias. ¿Listo? Vamos a hablar de primicias. Entonces, vamos a ver qué enseña la ley de Dios de las primicias y saber si las primicias eran solo para la ley del Antiguo Testamento, y si ya hoy tanto las primicias, esto enmarca tanto las primicias como los diezmos como las ofrendas, solo eran para el Antiguo Testamento. Porque yo he escuchado eso, ¿no? Eso solo era para el Antiguo Testamento. Vamos a ver hasta qué punto si era solo para el Antiguo Testamento. ¿Listo? A donde dice la palabra, vamos a ver. Entonces, así que póngale bien atención. Además, ¿por qué hablamos de este tema? Porque nosotros creemos firmemente que Dios trae libertad financiera cuando nosotros obedecemos su palabra. Y si hay algo por lo que se ha caracterizado este comienzo de año para algunos, es que la situación económica ha estado bien compleja para algunos, por lo que he hablado con él, no para todos, pero para algunos. Y vamos a ver entonces cómo vamos a través de la palabra del Señor a desatar una libertad financiera. ¿Listo? Y para eso está la palabra de Dios. Entonces, por eso necesito que me presten mucha atención a este tema. Entonces, las primicias eran solo para la ley del Antiguo Testamento. Vamos a ver si sí o no. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Lo primero que vamos a ver es en el Antiguo Testamento. La ley, número 1, la ley enseñaba que las primicias eran parte específica, eran una parte específica para los sacerdotes levitas. Aclaro, el pueblo de Israel, para de pronto los que no sabían, estaba dividido en 12 tribus. 12 tribus. Dentro de esas tribus había una específicamente que era la tribu de Leví,
esa tribu de Leví Dios la escogió a todos ellos para que hicieran todo lo relacionado y trabajaran y ministraran el culto al Señor, tanto en el tabernáculo como después en el templo y alrededor de todo el pueblo de Jerusalén, de toda la nación de Jerusalén. Ellos estaban distribuidos y ellos eran los encargados de ministrar todo lo que era la parte del culto a Dios, ¿sí? ¿Sí es claro? Bueno, para tener. A ellos el Señor, cuando el Señor los saca de Egipto, a todo el pueblo de Israel, llega y los lleva a la tierra prometida, a todos les da territorio, pero la tierra prometida es dividida en 11 territorios. ¿Por qué si eran 12? Porque a la tribu de Leví no le dieron territorio, no le dieron territorio. ¿Para qué les daba del Señor territorio a todas las tribus de Israel? Pues para que cosecharan, mantuvieran animales y de ahí producieran alimento para sus familias. ¿Sí es claro? Ellos tenían 11, la nación dividida en 11 partes. Bueno, esta parte a la tribu de Leví, como no le dieron, entonces ellos tenían que estar distribuidos en toda la nación, en pequeños pedazos de tierra, pero no eran tierras para que ellos la cultivaran en sí, sino que eran para que ellos pudieran vivir. No les dieron una nación, entonces como no tenían una labor específica de campo, una labor agrícola u otra labor, porque ellos tenían que estar tiempo completo ministrando todo lo relacionado con el culto al Señor, ellos entonces la provisión venía de lo que las otras 11 tribus traían a manera de diezmos y ofrendas. Es claro, o sea, de esos diezmos y esas ofrendas, parte de eso quedaba para la manutención de los levitas, y que no estamos hablando de uno ni de dos, estamos hablando que era una tribu completa y sus familias. Otra vez aquí comienza a ser un bochorno impresionante. Bueno, tengo que aclarar esto antes de ir a la palabra del Señor. Entonces la ley dice que las primicias eran una parte específica para el sacerdote. Entonces vayan conmigo al libro de Levítico y acordémonos Levítico capítulo 23. ¿Listo? Vayan ubicando Levítico capítulo 23 y acordémonos algo. La palabra del Señor comienza con 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y ¿qué? Deuteronomio. Esos 5 libros son conocidos como el Pentateuco o la ley de Dios. O sea, la ley de Dios está distribuida por toda la Biblia, pero a esos 5 libros específicos se les conoce como la ley porque allí es donde están las bases para construir todo lo que sería la ley de Dios a través de toda la Biblia. ¿Listo? Por eso se conoce la ley. Entonces, encontramos que dentro de los 5 primeros libros, que es el Pentateuco, que se le llama el libro de la ley, encontramos el libro de Levítico. Este libro tenía el propósito específico de enseñar justamente al pueblo de Israel cómo era que ellos tenían que conducirse en todas las áreas para con Dios, para que fueran un pueblo diferente. Y dentro de las cosas que el Señor les colocaba al libro de Levítico, no hemos todavía ido a la palabra, es que tengo que contextualizarlos. Ellos, por ejemplo, en el libro decía cómo tenían que conducirse en sus matrimonios, ¿sí? ¿Qué animales se podían comer y qué no se podían comer? Eso lo regulaba. ¿Qué pasaba si una persona estaba enferma? ¿Qué pasaba si la persona enferma tenía lepra? ¿Cómo hacer cuando la persona moría? ¿Sí? Aún en el asunto de los funerales, ¿cómo tenía que ser el asunto? ¿Cómo tenían que ganar el sustento? ¿Qué tenían que hacer con el dinero? ¿Cómo era que tenían que manejar la propiedad que Dios les entregaba? ¿Sí? El terreno. O sea, todo estaba debidamente legislado en la parte económica, en la parte moral. Entonces, por eso es que ellos no podían hacer lo que ellos quisieran en la parte moral, no se podían casar con el que ellos quisieran, tenían que ser incluso con alguien del mismo pueblo de Israel. Hasta eso estaba especificado. Así que con esto en nuestra mente vamos a ir a Levítico capítulo 23, ¿listo? Versículo 1 y 2. Y dice la palabra del Señor: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Y comienza a hablar de las fiestas, ¿listo? Algunas fiestas. Vamos a hablar solo de una específica hoy, versículo 10 y 11 del libro de Levítico capítulo 23.
Levítico 23, 10 y 11. Dice: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Versículo 11. Y el sacerdote mecerá la gavilla, o sea, hacer un mecido así, como cuando no mece un bebé, pero hacia arriba. ¿Por qué mecerlo? Porque lo ofrecía a Dios. ¿Listo? Para entender. Delante de Jehová, para que seáis aceptos el día siguiente del día del reposo, le mecerá. ¿Listo? Y la palabra nos dice, nos va a enseñar que esa parte, esa primicia o esa ofrenda era específicamente para los sacerdotes. 40 años después de que Dios les da esa ley en Levítico, vamos a encontrar en Deuteronomio lo siguiente. Deuteronomio es el libro escrito 40 años después, ¿listo? Entonces Deuteronomio 18 del 1 al 4. Dios les vuelve a recordar la ley y dentro de eso está la primicia. Las porciones de los levitas: los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrá parte ni heredad en Israel de las ofrendas quemadas a Jehová, y de la heredad de él comerán. Dice, versículo 2: no tendrán pues heredad entre sus hermanos, ya se los expliqué, Jehová es su heredad como él les ha dicho. Versículo 13: y este será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo de los que ofrecieren en sacrificio buey o cordero, darán al sacerdote las espaldillas, la quijada y el cuajar. O sea, cortaban los animales y les daban. Y este será el derecho perpetuo de los sacerdotes: las primicias de tu grano, es decir, lo primero que ellos cogían, lo llevaban y se lo entregaban al sacerdote. Y dice: de tu vino, de tu aceite y las primicias de lana de tus ovejas les darás. Ellos cogían una parte de su trabajo y la llevaban, y esa parte no era para el templo, a diferencia del diezmo y de la ofrenda, que parte se dejaba para la manutención del tabernáculo después del templo y otra parte sí era para los levitas, como leímos. Pero esta parte era única y exclusivamente para los levitas. Eso sí no tenía nada que ver con el tabernáculo, era para ellos únicamente. ¿Listo? Y el Señor se los da a manera de ¿qué? De fiesta. Ahora, espiritualmente significa lo siguiente: Levítico capítulo 23 versículo 12. Estas fiestas van a representar siempre a Jesús. Todas las fiestas del Antiguo Testamento siempre representan algo del Señor Jesús. Levítico 23, 12 nos habla de un cordero. El día que ofrezca la gavilla ofrecerás un cordero de un año sin defecto en holocausto a Jehová. ¿A quién apuntaba esto? Diga conmigo: a Jesús. Amén, a Cristo. Por eso ya en el Nuevo Testamento dice que Cristo son las primicias de nuestra resurrección, en 2 Corintios 9, 7. Ahora, aclarado esto, nos dice la palabra del Señor en 2 Corintios 9, 7, algo impresionante. Y es que dice la palabra del Señor, 2 Corintios 9, 7, quiero que lo lean: cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni con necesidad, porque Dios ama al dador. ¿Qué? Bueno, ¿cómo vamos a empatar esto? Cuando encontramos en el Antiguo Testamento, esto que se llama primicia era dado para el sacerdote y les hacían hacer una fiesta. O sea, ellos hacían una fiesta. En esa fiesta ellos llevaban lo primero de sus frutos, lo primero de su ganado, lo entregaban al sacerdote, pero no era solamente tome, chao, sino que hacían una fiesta. Y en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo dice que Dios ama al dador alegre. Cuando pensamos en fiesta, ¿pensamos en alegría o en tristeza? ¿En qué? ¿En alegría? Algunos dicen tristeza por el regalo. Yo los vi, mírenlo, dependiendo del regalo. Pero la verdad es que una fiesta representa alegría. En el Antiguo Testamento entonces el Señor les dice: listo, yo quiero que hagan una fiesta, y era una ley, una ordenanza, una orden, para que traigan dentro de las fiestas lo que yo les digo para que se lo entreguen al sacerdote. Esto representa que Cristo sería las primicias, amén. Pero el hecho de que Cristo representa las primicias, de todas maneras el sacerdote sí se quedaba pues con lo que la gente les llevaba, o sea, con la espaldilla, con los frutos, con todo. Eso era para ellos, aunque representaba a Jesús y todas las fiestas.
en el Antiguo Testamento, pero tenía esa connotación de felicidad. Por eso es que el Señor vuelve a decir por la boca de Pablo, dice que Dios ama al ¿qué? Al dador alegre. Dios siempre ha querido que nosotros entendamos que al poder bendecir la casa de Él o hacer algo, lo hagamos con alegría, no con tristeza, no porque me tocó, mucho menos porque me obligaron, mucho menos porque alguien me coaccionó y dijo traiga 5 para que Dios le dé 50, ¿sí? Menos así, porque entonces yo ya no estoy haciéndolo con alegría, sino que lo estoy haciendo que como una transacción, como ir uno al banco y decir, bueno, yo tuve este dinero en CDT y como es un CDT, vengo a recoger ¿qué? Lo que produjo ese CDT. ¿Es así o no es así? Por un tiempo. Y así no es el asunto. No es que yo doy algo y, bueno, Dios, ¿qué va a haber? Porque Dios es Dios, amén. Y Él es soberano. Y cuando yo doy con alegría, estoy diciendo, Señor, gracias porque me has dado. Y ellos tenían que aprender a hacer lo mismo y nosotros también a darlo con alegría. Lo que demos, sea por el concepto que nosotros demos, siempre démoslo con esa alegría y darle la gloria siempre a nuestro Señor Jesucristo, amén. Entonces lo primero que quería aclararles es que en el Antiguo Testamento se daba con alegría y esa ofrenda era para los levitas. Hasta ahí todos estamos de acuerdo, ¿verdad? Aquí es donde se comienza a poner difícil el asunto, porque muchos dicen, pero Pablo nunca habló de diezmos, pero Pablo nunca habló de primicias. Pero acuérdense que tanto el diezmo como la ofrenda y en eso las primicias estaban dentro de ¿qué? Diga conmigo, la ley. ¿Dónde estaban? En la ley, la ley. Muy bien. Y Pablo, vamos a encontrar el segundo punto. Entonces, Pablo, enseñando del sustento del ministro, hace mención a la ley. Pablo va a tener una confrontación, porque él va a decir cómo es que debería ser el sustento para un ministro, y él no está pidiendo para otros. Ojo, cuando Pablo está pidiendo para él mismo. ¿Listo? Y Pablo conocía muy bien la ley de Dios. Vayan conmigo a Hechos, si pueden ir rápidamente, y si no, leanlo acá. Hechos capítulo 24 versículo 14. Dice, pero está hablando Pablo de sí mismo, pero admito que soy seguidor del camino, es decir, de Cristo, al cual ellos llaman secta. Adoro al Dios de nuestros antepasados y firmemente creo que ¿en qué creía Pablo? Y en todo lo que escribieron ¿qué? Los profetas. Aquí hay una diferenciación entre la ley y los profetas. Es una forma de dividir la palabra de Dios. Después les explicaré eso. Cuando está hablando de la ley, está hablando de los 5 primeros libros. ¿Cuáles son los 5 primeros libros de la Biblia? Digan conmigo: Génesis, Éxodo. ¿Cuál es otro? ¿Cuál es otro? ¿Y cuál es otro? Porque unos se quedaron callados. Yo aquí tengo las cámaras listas para después hablar con cada uno de ustedes. Pablo estaba refiriéndose a los 5 primeros libros de la Biblia, en donde está contempladas las bases de la ley. ¿Listo? Entonces, listo, no nos perdamos de esto. Pablo conocía muy bien la ley de Dios. Ahora vayan conmigo ahora sí, ahí en la palabra, si pueden, y si no lo van a leer, primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 9. ¿Listo? Versículo del 7 al 14. Y dice: ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Versículo 8. Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también qué? ¿Qué dice también? ¿Y qué decía la ley? Vamos a ver qué dice la ley. Porque la ley ¿de quién? De Moisés. Vuelve a hacer remembranza a la ley del Antiguo Testamento. Está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? Es increíble, porque esta ley apuntaba a algo. Los bueyes se ponían uno al lado del otro. ¿Listo? Entonces ahí iban arando. Entonces iban con ese palo ahí, iban arando, y los bueyes ayudaban con sus patas, ¿sí? Al abono de la tierra. Pero lo que de pronto podía producir la tierra y que los bueyes quisieran comer, ellos comían. O sea, el dueño de esos bueyes no le podía prohibir al animalito que se alimentara de lo mismo que el animalito estaba trabajando. Mire esa ley tan bonita.
¿sí? Y entonces por eso es que dice, lo dice solamente por ellos, luego nosotros no valemos más que un güey. Sí, es lo que le está diciendo Pablo. Está haciendo, es donde está eso para que alguien de pronto diga, ay no, ¿en dónde dice eso? Pues en Deuteronomio 25:4, para que ustedes lo anoten por allá. Sigamos leyendo primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. ¿Listo? Versículo 10. O lo dice enteramente por nosotros, pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir fruto, dice la palabra del Señor. Versículo 11. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ay no, este Pablo ¿qué va a decir acá? Ay Dios, ay, téngame aquí. Dice, es gran cosa si segáramos de vosotros lo material. Él está hablando de cómo era su sustento y de cómo decía la ley que debía ser el sustento. Versículo 12. Si otros participan de este derecho, diga conmigo, es un derecho. Sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado, ahorita vamos a aclarar esta parte, pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Versículo 13 dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas, está hablando de los levitas, comen del templo, y que los que sirven al altar del altar participan? Versículo 14. Asimismo también ordenó. ¿Quién? ¿Quién ordenó? ¿Quién lo ordenó? ¿Y qué fue lo que ordenó el Señor? ¿Qué ordenó? Que los que anuncian el evangelio, que vivan ¿de qué? Y yo no me pregunto por qué hay tanta gente ahora usando las redes. Eso, lleve la plata para su pastor. Es increíble, porque cuando yo leo la palabra del Señor, yo no veo a Pablo diciendo, yo no voy a escribir eso porque no, dice que me van a mandar a escribir por allá, quién sabe quién. Él lo está diciendo, él no tiene problema con decirlo porque él no amaba el dinero. Él está hablando de un derecho, ¿listo? Que él no lo usara para los corintios. Ahora, es lo siguiente. A aquellos que son así dicen, pero es que, yo lo escucho, es que solo era para los levitas y ahora no hay levitas. Pues Pablo no era levita. Pablo no era de la tribu de Leví. ¿De qué tribu era el apóstol Pablo? ¿Alguien? ¿De qué tribu era el apóstol Pablo? A ver, uno que me diga y le doy empanada cuando salga. ¿De qué tribu era? De la tribu de Benjamín. Sí, además de uno dijo, yo lo iba a decir. Dígale al que tiene la, yo me la sabía. Filipenses 3:5. Mire, ahí les voy a aclarar para que de pronto sí, no se la ganaron. O sea que como no la ganaron, ustedes me gastan empanada a mí. Filipenses 3:5 dice lo siguiente: circuncidado, está hablando Pablo, del linaje de Israel, de la tribu de ¿qué? Pero tantico, Pablo, ¿qué pasa? Eso era para la tribu de ¿qué? De Leví. Pues usted no es de la tribu de Leví, ¿cómo va a recibir eso, Pablo? ¿Sí me entienden? Ahora, cuando Pablo habla del sistema financiero que está presentando a la iglesia, de sus propios derechos para recibir dinero, remuneración, él no estaba pensando en cómo pagaban los romanos, en cómo pagaban los griegos. Él tenía en su mente una sola cosa financiera, y era la ley. No tenía otra manera. Él no sabía cómo más poder decir, voy a pedir que la iglesia me bendiga a mí. Pues está hablando él de sí mismo. Entonces, ¿qué él utiliza? La ley de Dios para hablar de ese sistema de remuneración. ¿Sí es claro? Él no tenía otra. Entonces yo me preguntaba, ¿por qué para todo sí podemos utilizar la Biblia, pero entonces para esta parte no podríamos usar la Biblia? ¿Sí? ¿Por qué para lo otro sí? Entonces la Biblia es bien clara, tenemos que usar la Biblia para absolutamente todo. Claro, Pablo no utilizaba este derecho con la iglesia de Corinto, porque más bien dice, pero Pablo hacía carpas. Pero Pablo no hacía carpas siempre. Pablo no le quiso pedir nada a la iglesia en Corinto, porque la iglesia en Corinto era una cantidad de gente orgullosa, y por eso no les pidió nada. ¿Y dónde lo consiguen ustedes? En segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 11, versículo 8 y 9.
Vayan conmigo ahí más adelantico. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 8 y 9. He despojado a otras iglesias recibiendo salario. ¿Qué recibía? Perdóneme, ¿qué recibía Pablo? ¿Qué recibía Pablo? Dígalo fuerte, ¿qué recibía? Pablo recibía salario. ¿Y cómo recibía el salario? Él no lo recibía de la manera romana. Es la única manera que conocía de recibir algo, era a través de la ley, de cómo estipulaba la ley que debía ser sostenido una persona que trabaja para el reino de Dios. Les quité dinero a otras iglesias cuando acepté que me pagaran para poder servirle a ustedes. Versículo 9. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo supieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso, dice la Biblia. Pablo no aceptó nada de la iglesia en Corintios, pero lo que él necesitaba se lo daba a la iglesia de Macedonia. La iglesia de Filipos incluso se lo entregaba también. Allá en Filipenses 4:15 él dice: gracias, hermanos de Filipo, porque ustedes suplieron mis necesidades. Así que cuando nosotros vemos esto, mis queridos hermanos, encontraba que el apóstol Pablo no conocía ningún otro sistema financiero que no fuera la ley. O sea que cuando el apóstol Pablo está hablando del buey que trilla, estaba refiriéndose a la ley. Y en la ley decía cómo era que debería ser sostenido un sacerdote o un ministro. Y en la ley estaba los diezmos y las ofrendas, y dentro de las ofrendas estaba la primicia. ¿Qué estaba? Pablo no escribió directamente, pero Pablo llegó y dijo: no pondrás bozal al buey que trilla, refiriéndose a que él no iba a colocar un sistema financiero en la iglesia que no fuera bíblico, por decirlo de alguna manera. Es bíblico que se haya una remuneración para los ministros que trabajan en la obra de Dios. Amén. Y yo me pregunto, es por eso, porque es atacado mucho esto. Si ustedes se dan cuenta, lo que más se ataca es el diezmo. Y hay gente que se levanta a hablar y despotricar de lo que no sabe, de lo que descontextualiza. Es bien complicado. Cuando nosotros llegamos a los pies del Señor, una de las últimas partes que se convierten es el bolsillo. Es la verdad. Es difícil, porque estamos acostumbrados a tener nuestro recurso y nos lo ganamos. Sí, claro, y es tuyo. ¿Quién te está diciendo? Nadie va a coger tu bolsillo y te va a decir: venga, saque esto, que esto no, para nada. El Señor lo deja estipulado, y cada uno de su propia decisión, de su propia voluntad, decide si le cree o no le cree al Señor. Y cuando alguien tiene como comezón y dice: no, esto no es. Mire, si alguien dice esto no es, va a googlear y va a encontrar personas que dicen que Pablo no hablaba del diezmo ni de la ofrenda, y lo va a encontrar. Personas que dicen: pero acabamos de ver que Pablo sí hablaba de la ley, y la única manera financiera que conocía Pablo, no conocía otra. Así que vemos entonces que Pablo sí habló de la ley en cuanto a la manutención o al sustento de un ministro, él siendo ministro, que no pidió en la iglesia de Corintio, porque lo que él necesitaba se lo daba a la iglesia de Macedonia, se lo daba a la iglesia de Filipos, que él decía: no, a los corintios no les recibo ni un peso. Yo creo que él llegaba a la iglesia de Corinto y le decía: ay, Pablo, qué bueno, se acabó el culto, venga, Pablo, le vamos a gastar la empanada. Y él decía: no quiero. Yo creo que Pablo decía: ¿sabe qué? Si pueda tomar, él cogía y sacaba y decía: tráigame un tinto allá de la esquina. Pero de la iglesia de Corintios no. Pero no quiere decir que Pablo se la pasara haciendo carpas o que no recibiera de los demás. ¿Listo? Para contextualizar, y para cuando alguien le diga esto, pues mándele tranquilamente este estudio y muéstrele con la palabra de Dios que la Biblia sí nos habla que Pablo sí habló de esto.
¿Listo? Número 2. Número 3. Dígale al que tiene al lado, esto se puso bueno. No, pero yo, o sea, si alguien me dice a mí, esto se puso bueno, pues yo digo, no, eso está terrible. Dígale con convicción, esto se puso bueno. Dígale al que tiene al lado, si te duermes, no vas a recibir. No, yo pensé que, mire, yo le digo, abro una entre comillas, escuchaba a un pastor de una mega iglesia aquí en el país, al que respeto mucho, y escuchaba, y él decía, mientras algunos de ustedes se duermen, y yo dije, ¿y este hombre se le duerme la gente? Y dije, bueno, yo no estoy tan mal, a mí se me duerme uno que otro. Pero él decía lo siguiente: si tú te duermes, no vas a recibir, porque el que está despierto tiene todos sus sentidos listos para ver lo que el Espíritu le va a dar. Amén. Denle la gloria al Señor, dándole un aplauso. Bueno, ya aclaramos esto. Bueno, ya vamos dos cosas. Los levitas recibían, listo, este es el Antiguo Testamento, pero se hacía a manera de fiesta, gozándonos, ¿sí? ¿Listo? Pues yo digo, me gozo ver un video para allá, siempre lo iré, de un hermano que al momento de los diezmos se va bailando y saltando, y no falta el que dice, uy, show de espectáculo. Y yo, ay, ojalá todo el mundo hiciera show y espectáculo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos llamados a bendecir a nuestro Señor con alegría. Amén. Eso me dice la Biblia, yo no sé. Número 2, que Pablo sí habló de la ley para recibir dinero, y estaba pidiendo para él mismo. Y dice, y no vaya a hablar de eso, pastor, porque entonces, no, pues si yo no les enseño, pues yo tengo que enseñarles, ¿verdad? Número 3, Timoteo tenía que enseñar a la iglesia. O sea, Timoteo es el discípulo de Pablo. Pablo lo deja como pastor de la iglesia de Éfeso. ¿Listo? O sea que Timoteo era un pastor. ¿De dónde? De la iglesia de Éfeso. Timoteo tenía que enseñar a la iglesia a bendecir a los ministros. ¿De acuerdo a qué? ¿De acuerdo a qué? A la ley. Entonces, vayan conmigo a primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 5, versículo 17. Y se lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Los líderes de la iglesia que hacen bien su trabajo merecen que se les pague el doble, especialmente los que anuncian en enseñar la buena noticia. Pero van conmigo al versículo 18, porque la Biblia dice, no impidan que el buey coma mientras se desgrana el trigo. Y también dice, quien trabaje merece que se le ¿qué? Que se le ¿qué? Que se le pague. El que trabaja merece que se le pague, mis hermanos. Y cuando Pablo, ¿por qué les dijo esto? Porque Pablo dice, él ya había pedido para sí mismo, pero ahora Pablo le va a enseñar a Timoteo, que es uno de los pastores que él iban a quedar después de que Pablo muriera, y les dice, enséñele a la iglesia, porque Pablo tenía la labor de Timoteo enseñarle a la iglesia, era un pastor. Enséñele a la iglesia a que los líderes que trabajan predicando, enseñando, aconsejando, ¿sí? Orando para que se vayan los demonios de las personas, ¿sí? Todo lo que hacemos nosotros los ministros: orar, enseñar, predicar, aconsejar, ¿sí? Todos ellos que trabajan y que lo hacen de tiempo completo son dignos de recibir una remuneración. ¿Una qué? Una pregunta. Porque es que yo lo digo por lo que he escuchado por ahí. Pero es que no estamos en la época de la ley, y nosotros no somos descendientes de la tribu de Leví. Al menos alguien podría decir, al menos Pablo sí era judío, por eso es que como judío podía pedir, porque era judío. Pero cuando Pablo enseña a Timoteo, le está diciendo lo siguiente: Timoteo, tú que diriges una iglesia que es de gentiles. ¿Qué es un gentil? Alguien que no es judío. Los líderes de la iglesia de Éfeso no eran judíos, todos, eran muy pocos judíos, la mayoría eran gentiles, es decir,
que no eran judíos. Y Pablo le dice, dígale a la iglesia que si alguien trabaja, y ya no es un levita, ya no es un judío, pero que trabaja, bendíganlo. ¿Sí es claro? Ahora vayan conmigo a la misma palabra, pero en la Reina Valera. Primera carta del apóstol Pablo, capítulo 5, versículo 17, pero en la Reina Valera. Y la Reina Valera nos dice lo siguiente. Primera de Timoteo 5, 17. La Reina Valera introduce una palabra bien específica, bien especial, bien bonita también. Los ancianos que gobiernan, búsquenme ahí, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honra. ¿De doble qué? O sea que cuando el apóstol escribe y después vuelve a escribir, porque no pondrás bozal al buey que trilla, está hablando de la ley, y que los ancianos sean tenidos por doble honra. La palabra honra significa reconocimiento. Por eso es que nuestro amado Dios es digno de toda honra, o sea, del mayor reconocimiento. Pero la Biblia nos enseña que nosotros debemos honrarnos los unos a los otros. En la carta del apóstol Pablo a los Efesios, por ejemplo, dice: honra a tu quién, a tu quién y a tu madre, ¿cierto? Habla de honra que yo debo darle a un ser humano, que es mi papá, mi mamá. Honra a tu esposa, honra a tu cónyuge, ¿sí? Esa es la honra entre nosotros. La máxima honra es para Dios. Cuando tú das algo, en especial en la parte financiera que estamos hablando hoy, dice la Biblia en Proverbios capítulo 3 versículo 9: honra a quién. ¿Honra a quién? Proverbios 3:9, por favor colócamelo. Honra a Jehová con los bienes y con las primicias. ¿Sí está? Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todo tu fruto. Porque aunque se trae el dinero para un ser humano o para la manutención de un templo físico, la Biblia nos dice en Colosenses que todo lo que hagamos lo hagamos como ¿para quién? Para el Señor. O sea que cuando una persona entiende el significado tan profundo que es honrar a las autoridades, honrar, no hay cosa más fea que la deshonra, ¿cierto? ¿Cómo te sientes tú cuando te deshonran? Cuando alguien habla mal de ti, ¿te sientes bien? Pues le hago otra pregunta. ¿Alguien aquí se siente bien cuando hablan mal de un hijo? ¿Cómo se siente uno? Mal. Incluso hasta si el chino tiene la culpa. ¿Es así o no es así? ¿Por qué? Nos duele. Yo le quiero decir y confesar en este momento: ¿qué cree que siente uno como pastor que enseña la palabra del Señor? Cuando alguien le dice: eso, llévenle los diezmos allá al pastor. Eso, llénenle la panza, ¿no? Bueno, digo, el estómago. Ya como me ven más gordito, entonces dicen: no crean, esto no es de la noche a la mañana, esto es mucho pan de por medio. Después, ¿cómo cree que uno se siente? Esas iglesias donde piden el diezmo, esos ministros, es un nivel de deshonra impresionante. Que lo hagan las personas que no conocen del Señor, pues no conocen. ¿Ya qué le podemos hacer? Pues ellos no conocen. Pero lo más triste es que lo hacen personas que dicen que son creyentes. ¿Es así? Usted le piden los diezmos, porque no pregunta cuántas familias han sido restauradas, cuántas personas han salido de la drogadicción, cuántas personas han encontrado el rumbo de su vida en la iglesia. Lo primero que le preguntan es: ¿allá le piden diezmos? ¿Es así o no es así? ¿Cuántas personas, cristianos, que cliquean? No le lleve la plata a su pastor, vaya y compre mercados, carreta. A ver si esa persona que escribió sí va y compra mercados. Seguro que no lo hace. De pronto, si de las 100 que escriben eso, una lo hace,
pues mucho. Pero sí se ufanan y llenan. Y otros que se dicen ministros hablan cosas que ni son y pervierten el corazón de las personas. Porque dicen, no, allá le piden el tiempo, aquí no le pedimos, como si fuera una oferta. Imagínense en la iglesia, es como si la iglesia fuera una tienda donde aquí le oferto más. No faltará el que el día de mañana le dice, no es el 10, aquí se lo dejamos en el 5. Imagínense eso. Es más, nada, no de nada, cero, no de nada. Entonces la persona que dice, aquí 10, aquí nada. Ay, no, aquí sí me quieren. Suena chistoso. Gente se va de las congregaciones cuando le hablamos de dinero. Esta semana sucedió algo, había un carro muy bonito ahí parqueado, pero un carrazo, un señor carro, un carro soñado, dicen por ahí. Les duró como una semana, pero un carro de muchos millones. Y no faltó, mire, pasaron varias personas y lo que volteaban a mirar cuando yo abría era el carro. Y alguno de algún lugar de La Mancha, no voy a decirle. Y ahí me dice, ¿cambió de carro? Y yo llegué, Señor, ¿qué hago? ¿Qué le digo? Y le dije, por molestarlo, le dije, no, yo, pues lo que pasa es que ando en ese de afuera, ¿sí? Porque si salgo en este, la gente lo primero que va a decir, allá van los diezmos. Entonces yo le dije, me toca dejarlo aquí guardado. Y van a hacer así. Ya va con 2. No me lo dijo, pero yo lo discerní. Hermanos, ese es el nivel de honra que se trabaja en las iglesias. Qué triste. Pero aquí no es así. Y yo tengo que enseñarles. Yo los honro a ustedes preparándome. Yo los honro a ustedes comportándome como debo comportarme, para que ustedes no vean en mí un testimonio de vida. Que nadie pueda decir, uy, ese pastor lo vimos con aquí. No, yo me trato y me cuido. Pues que tengo mi geniecito como todo el mundo, pero me cuido de mi testimonio. Y me preparo en mis predicaciones. Me preparo para cuando estoy contigo en una consejería y le pido al Señor que me use. Y en todo lo que hacemos, porque ustedes merecen honra. Amén. Ustedes son hijos de Dios y merecen que el que se para aquí se prepare para dar la palabra y no que llegue el domingo, revelación, vamos a ver qué nos da. Judas fue y se ahorcó. No, esa no era la palabra. Ustedes merecen comida sana y por eso yo me preparo, porque ustedes se merecen la mejor comida. Amén. Denle un aplauso al Señor. Y a mí me hiere como pastor, solo que me lo guardo, como María. María no decía nada, se guardaba todas las cosas. Cuando uno ve eso en las redes, cuando uno ve esos comentarios tan salidos de los hijos de Dios, eso duele. Pero dice que lo diga un impío, que lo diga un hijo de Dios, es doloroso. No estoy para darles oferta, la iglesia no se oferta, la iglesia fue ganada con el precio de la sangre de Cristo. Yo no estoy para ofertarles de decirle, traiga 50 para que Dios les dé 50 millones. Yo no soy quien para decir eso. ¿Yo quién soy para decirles que Dios va a dar cuánto? Pero sí tengo la responsabilidad de enseñarte a honrar, porque tú eres digno de honra y yo soy digno ¿de qué? De honra. Cuando veas eso en las redes, no lo sigas divulgando, déjalo que pase. Te lo pido en el nombre de Jesús, porque ya vimos a través de la palabra que el obrero es digno de recibir honra, y la honra es reconocimiento.
Como cuando tú trabajas 30 días y el jefe te dice, te vuelvo a decir, voy a poner un ejemplo que no lo hago. Alguien que no sea tímido. No, bueno, ven, amada esposa, ven, venga para acá, ven. Imagínese, ella trabaja en una empresa y al final de los 30 días que trabajó sudándola fuerte, porque yo sé que la suda, y el jefe le dijera, gracias, ay, trabajas tan bien, yo veo el esfuerzo que tú haces, definitivamente esta empresa no sería lo mismo sin ti. No, estamos tan agradecidos, pero tan, gracias. ¿Ella qué está esperando? Ay, no sean materialistas, ¿qué tal eso? Con una palmada basta, gracias. Es más, ¿cierto? De pronto si es la jefe y le dice, venga, yo le voy a dar un abracito a mi hijita. No es que yo me aproveche, pero con ella sí, porque es mi esposa. Gracias, amor. Mi hermano, todos merecemos honra y es un reconocimiento lo que tú recibes. Y la Biblia dice que Pablo, para enseñar en las futuras generaciones a los que no iban a ser judíos, o sea, gentiles, o sea, colombianos, a chilenos, a mexicanos, que el sistema financiero de las iglesias debía regirse como él conocía, y era a través de la ley. Y no pondrás bozal al buey que trilla. Y la ley establecía un sistema diferente, diezmos, ofrendas, y dentro de las ofrendas estaba la primicia. Y es un asunto de honra, de reconocimiento. Así que cuando termino con este texto, cuando el escritor a los hebreos, que conocía muy bien la ley, escribe lo siguiente en Hebreos capítulo 13:7: tengan en cuenta a sus líderes. La Reina Valera dice: tengan en cuenta a sus pastores que les enseñaron el mensaje de Dios. Piensen cuál fue el resultado de su buena manera de vivir e imiten su fe. Tengan en cuenta, ténganme en cuenta para orar por mí. Ténganme en cuenta de que si tienes algo en que yo te haya herido en tu corazón, tenme en cuenta y búscame aparte. Pero no hagas de mi nombre ni de la profesión que yo ejerzo una comidilla en las redes sociales ni con otras personas, porque tú eres digno de honra y de respeto y yo también. ¿Sí es claro? Y Pablo sí enseñó acerca de la ley, acerca de los diezmos, acerca de las ofrendas, acerca de las primicias, aunque de una manera implícita. Así que cuando alguien te diga eso, y si quieres no para contender, porque no somos contenciosos, mándale este mensaje. ¿Listo? Y si vas a contender, primero pídele perdón al Señor, pero mándaselo también. Tenemos que aprender a convivir en honra los unos con los otros. Honra es el líder que no habla de otro líder a espaldas, sino que habla con el líder. Eso es honra. Honra es reconocer la labor de un líder, así no trabaje de tiempo completo. Honra la que ustedes merecen de mi parte, pero honra es la que yo también merezco como hijo de Dios. Amén. ¿Que Pablo se habló? Sí. Sí lo dijo. Y este sistema financiero, yo no me imagino a Pablo diciendo: ¿qué vamos a hacer hoy? No, ¿qué hacemos? Voy a hablar esto no demeritando de los lugares donde se ha hecho. Bueno, por favor, no me vayan a malentender. Pero yo no veo a Pablo que dice: para el ministro déjenle lo que sobre. Tampoco veo a Pablo diciendo: ay, ¿qué vamos a hacer este mes? Hagamos un sancocho. Pues sí, está bien, vale, hacemos un sancocho y con eso recogemos un dinero extra si se necesita. Pero ese no era el sistema que estaba en la palabra. Yo no, ni sancochos, ni empanadas bailables, ni nada. Yo veo un solo sistema y era el que Pablo anunció, y era a través de la ley. ¿De qué? De la ley. Amén. Así que es una forma de honrar. Entre 8 días vamos a tener la fiesta de primicias.
Y hoy quería enseñarles que Dios estipuló en su palabra que los ministros merecemos honra como todos. Amén. Denle un aplauso al Señor. Sistema de bendición. En el Antiguo Testamento, Pablo pidió para él de acuerdo a la ley, y Pablo enseñó que a los ministros después de él, ¿cómo debía ser? A través de la ¿qué? De la ley. ¿De cuál ley? De la ley del Antiguo Testamento. Amén. Amén. ¿Lo crees? Dale un aplauso al Señor. Y como la Biblia dice en Samuel que Dios honra a los que le ¿qué? Cuando yo honro a través de mi obediencia, de mis diezmos y mis ofrendas, desato la bendición financiera para mi vida. Hace 8 días los vimos y estos testimonios no estaban planeados ni nada, fueron espontáneos. De cómo cuando yo bendigo, yo soy el más bendecido, porque Dios no se queda con nada y Dios no es deudor de nadie. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y oramos por esta palabra? Quiero orar en especial para que se levante una unción de honra en esta casa. Mire, caractericémonos, Iglesia Cristiana Fuego de Dios, por honrarnos los unos a los otros. No dejes que hablen mal del hermano ni de la iglesia, y te pido tampoco de mí. Si quieres, tenés una duda de mí, búscame a mí. Amén. Eso es vivir en honra. Una iglesia que vive en honra es una iglesia que va subiendo ¿de qué? De nivel, porque está acercándose a los principios de Dios. Uno de los principios de honra es el diezmo, la ofrenda y la primicia. En el nombre de Jesús, yo creo que viene un tiempo de refrigerio financiero, pero debemos comenzar a desatarnos en honra. Amén. Levante sus manos al cielo. Levante sus manos al cielo. De verdad, todos. Lo que le estoy diciendo lo digo como ministro de Dios. Y si Dios me pone algo en un momento, es porque hay algo especial. He estado en comunión con el Señor, como tú también. Yo te pido en este momento que cierres tus ojos, extiendas tus manos al cielo y dile: Señor, hazme un canal de honra. Que yo sea un canal de bendición para tu casa, para tu ministro o para los ministros de esta casa. Llena mi mano de esa provisión. Dile ahí: tapa mi boca cuando voy a hablar lo que no es. Cierra mi mente y cierra mis oídos a todo ese nivel de deshonra que se están trabajando en las redes. Ciérrame, Señor, a cualquier cosa que me quiera quitar de esto que tú me estás llamando a hacer, y es a honrar primero que todo a ti, pero también los unos a los otros y también a este ministro, en el nombre de Jesús de Nazaret. Dile: aquí están mis manos levantadas. Llena estas manos, Señor y Dios, de recursos de provisión para mi casa, en el nombre de Jesús. Creo firmemente que si tú honras tu casa, honras tu familia, Dios va a desatar una multiplicación financiera en tu casa impresionante. Te lo digo en el nombre de Jesús. Si tú honras la iglesia, Dios también va a derramar esa bendición tan grande, porque la iglesia está en el corazón del Señor. Si tú comienzas a trabajar un nivel de honra para los ministros, Dios no se va a quedar con eso, porque Dios te dice hoy: ni un vaso de agua que le hayas dado a un hijo mío, a un trabajador mío, quedará sin su recompensa. En el nombre de Jesús de Nazaret. Pero yo te pido que esta semana haya una multiplicación financiera.
un derramar y un de repente tuyo en cada una de las finanzas de mis hermanos. Que sellen esta palabra que entregamos hoy, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias. Gracias, Dios. Y de ello, en el nombre de Jesús, negocios comienzan a surgir, empleos comienzan a abrirse para ti, recursos que no esperabas comienzan a llegar en el nombre de Jesús. Porque si entiendes qué es honrar, Dios aún abrirá de una manera más espectacular las ventanas de los cielos, en el nombre de Jesús. Y den un aplauso al Rey. Aleluya, Jesús. Tome asiento. Dios honra a los que le honran. Amén. Bueno, Dios honra a los que le honran. Y esta es una oportunidad para que usted prepare su diezmo y prepare su ofrenda. Les voy a contar un testimonio, y es un testimonio retador, si usted lo quiere tomar como un reto para su vida. Hace 8 días, cuando, si se acuerdan que estaba el tiempo de los testimonios, yo estaba ahí en una encrucijada, estaba ya sentada, tenía exactamente lo de la lista de los útiles del colegio de Christopher. Entonces yo dije, no, Señor, se los cuento porque de pronto ustedes lo han pensado así, yo lo he pensado así, y yo dije, Dios, si doy el diezmo, no compro los útiles. Pero yo dije, no, yo te creo a ti. Preparé mi diezmo y salimos del culto, y hay una persona que bendijo a unos pequeñitos acá que ustedes también han bendecido, y los bendijo con una ofrenda para sus útiles. Entonces con Yasmín nos fuimos a hacer la compra de la bendición de ellos. Y yo dije, Señor, Dios mío, vamos a comprar lo de ellos, tú no te has olvidado de lo mío. Y pasamos con Yasmín, y mientras pasábamos ahí, entonces, pagamos, vinimos, le dimos los útiles a los niños que los habían bendecido, y le decía a Yasmín después, yo le decía, mientras ella iba pasando los cuadernos, y yo decía dentro de mí, Señor, no te olvides de lo mío. Listo. Bueno, entonces llegamos acá, nos despedimos. Cuando salí, alguien se me acercó y me dijo, quiero bendecirle con esto. Uy, a mí, hermano, se me erizó todo. Y yo le dije, ¿y por qué? No, Dios me puso que te bendijera con esto. Cuando miré, era la misma cantidad que había puesto en mi diezmo. Y dije, Señor, tú no te olvidaste de mí. Miren, Él lo hizo. La palabra del Señor dice, Él da semilla al que siembra y pan al que come. La semilla para sembrar, el pan para comer. Es una palabra retadora, el honrar. Y miren que tenía una palabra para ustedes, y le decía al pastor, vaya conmigo a 2 de Reyes 4. Vaya rápido. Y este es un tiempo, el tiempo de los diezmos y las ofrendas va a cambiar, ¿cierto, Paz? Es un tiempo también donde usted está adorando. No es un tiempo más de un anuncio, ¿cierto, Paz? No es un relleno. Ya no lo vamos a volver a decir, aliste rápido sus diezmos y sus ofrendas, pase aquí, No, lo vamos a hacer con conciencia, porque estamos honrando a un Dios que vive, y usted debe ser consciente de este mandamiento. Entonces mire lo que dice la palabra del Señor en 2 de Reyes 4:38. Dice,
No vayamos al 38, vayamos desde el versículo 42 y les voy a poner en contexto. Estaba Eliseo allí con los profetas y había grande hambre en la tierra. Entonces Eliseo estaba con todos ellos, eran 100 personas. ¿Cuántos eran? 100. Entonces dijeron, no, tenemos hambre, y uno de ellos dijo, pues hagamos un potaje, vamos a hacer una sopa. Y se fueron para allá, para el monte, así se los describo, parafraseando. Y se fueron al monte y él vio como unas calabazas y eso, y vino y cocinaron y eso. Cuando iban a comer, uno de ellos se levantó y dijo, hombre de Dios, esto es veneno, no nos podemos comer eso. Entonces Eliseo se levantó y dice que roció harina, ¿sí?, sobre esta comida, y bueno, pudieron comer. Pero en el versículo 42, que es lo que quiero que usted vea con relación a la palabra de hoy, con lo que nos dice el Señor, dice, vino entonces, después de eso, vayamos al versículo 41. Y entonces dijo, traed harina, y la esparció en la olla y dijo, dad a comer a la gente, y no hubo más mal en la olla, lo que les contaba. Vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de ¿qué? ¿Panes de qué? De primicias. ¿Cuántos panes? 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y le dijo, da a la gente para que coma. Y respondió el sirviente, el que estaba allí con Eliseo, ¿cómo podré esto delante de 100 hombres? Volvió a decir, da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová, comerán y sobrará. Entonces 20 panes para 100 personas. Entonces lo puso delante de ellos y comieron. ¿Y qué? Y les sobró. ¿Conforme a qué? ¿Conforme a la palabra de Eliseo? ¿Conforme a la palabra de quién? De Jehová. Conforme a la palabra de Jehová. Les digo, hermanos, con todo el corazón, y así como lo decía el pastor, si usted obedece este principio conforme a la palabra de Jehová, que es esta no es una palabra del pastor ni es una palabra de alguien que se le inventó. Conforme a la palabra de Jehová, usted tendrá bendición en su casa, en sus finanzas, sanidad para sus negocios, sanidad en sus finanzas. Entonces ya preparó su diezmo y su ofrenda. Póngase de pie y vamos a orar por estos diezmos y por estas ofrendas. Quizás también alguno haya traído su primicia. Aquí vamos a orar conforme a la palabra de Jehová, conforme a lo que Él ha establecido, conforme a lo que Él ha dicho. Cuando usted, mire, para que se desate un milagro, usted tiene que obedecer lo que dice la palabra. Antes de que se desate un milagro, yo sé que usted ha cumplido algo que dice la palabra. Y la palabra nos llama a dar nuestros diezmos y a dar nuestras ofrendas y a dar nuestras primicias. Seguro muchos de ustedes han tenido dudas como yo, y se los confieso porque a mí me ha pasado, ¿sí? Pero hay que creer. La palabra del Señor dice en Malaquías, probadme ahora en esto, si no abriré las puertas, las ventanas de los cielos. Entonces levante su mano al cielo y vamos a orar por ese diezmo y por esa ofrenda. Señor Jesús, aquí está tu iglesia, aquí estamos tus hijos. Hoy, Señor, diezmamos, ofrendamos y ponemos nuestras primicias, Señor, porque sabemos, Señor, que es un acto de obediencia, es una ofrenda de olor fragante, Señor, delante de ti. Padre Santo, que tú eres ese Dios, el Roí, que está pendiente de todo, que nos ve y sabe cuál es nuestra condición económica, Señor. Pero en esta mañana, Señor, tomamos una decisión y en este diezmo, en esta ofrenda, adoramos tu nombre. Esto no es un
un anuncio ni es un relleno. El tiempo de las ofrendas es un tiempo donde yo también ministro tu corazón. Dice la palabra que lo hagamos con alegría, no con tristeza, porque Dios bendice al dador alegre. Él no está mirando la cantidad que pusiste ahí en ese sobre, ni la cantidad que vas a poner. Él está viendo la actitud de tu corazón. Él está viendo la confianza que tú tienes en Cristo en esta área. Yo declaro en el nombre de Jesús que aquel que cree y deposita con alegría, con gozo, Padre Santo, tú le bendices. Que el que seguramente está diciendo: yo no tengo nada que dar en esta mañana, yo te digo, el Señor te dará semilla, las semillas para sembrar, el pan es para comer. Pero el Señor te bendecirá y pondrá esa semilla en tu mano. A ti, tú que trabajas, y como lo dice en el tiempo a solas de hoy, el Señor nos ha bendecido en el trabajar, en el esforzarnos, en el tener nuestros negocios, en el entender nuestros emprendimientos. Señor, queremos honrarte con todo. Queremos que tú sonrías, Señor, al ver, Señor, esa intención y ese motivo en nuestro corazón. Honramos tu nombre y así diezmamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pase aquí, hermano, con alegría, con confianza, con entendimiento, y deposite su ofrenda aquí en el alfolí. Muchas veces el problema, ¿sabe cuál está muchas veces en la economía? Que muchas veces nos comemos la semilla y nos comemos el pan. Nos comemos las dos cosas, y las semillas para sembrar. Y entonces, como nos comemos la semilla, pues no vamos a ver la cosecha. Así. Mis hermanos, faltan dos cosas para ya finalizar. La primera, darle una ofrenda de aplauso al Señor. De verdad, prueba al Señor en esto. Prueba. Tú que de pronto dices: yo no diezmo, yo no ofrendo, prueba al Señor. Prueba a hacerlo. A ver si te vas a quedar peor. Vamos a ver qué pasa. Solamente tú con el Señor. Amén. Si tu negocio, tus cosas están mal, intenta obedecer al Señor y vas a ver la diferencia. Amén. Les comento que para dentro de 8 días tenemos nuestra fiesta de primicias. En esa fiesta, por lo general, entonces traemos una ofrenda especial, una ofrenda en un sobre especial. Cómprese un sobrecito diferente, ¿sí? Un sobre, así sea en blanco. Y si está en tu corazón, obviamente, porque esto no es obligación, traes la primicia, que ese es un dinero especial, ya saben, ¿cierto? ¿En qué lo utilizamos? Aquí en la iglesia. Es la fiesta de primicias y lo vamos a hacer con alegría. Amén. Si yo quiero bendecir al sacerdote con esto, Dios lo que ponga en tu corazón. Amén. Porque la primicia no tiene un valor cuantificado. Eso es un nivel de honra. Y vamos a ver y vamos a crecer en honra en la iglesia. Entonces, consíguete un sobrecito diferente al que siempre tenemos acá. Haz ese esfuerzo y coloca ahí: esta es mi primicia para mi Señor. ¿Listo? Y dentro de 8 días vamos a tener nuestra fiesta de primicias. Y les quiero compartir aquí otro testimonio. Y es, mi hermano, venga por acá, hermano Omar, tenía uy, Dios santo, Dios sobre una cosa impresionante en su salud, ¿no? Una oportunidad íbamos con mi esposa. Buenos días a todos los hermanos primeramente. Íbamos con mi esposa en la buseta y yo estaba mirando hacia el espejo y me vi aquí una bolita y yo me asusté y yo, mi amor, mira, me salió una bolita. Y entonces ese mismo día yo no me aguanté las ganas y fuimos a donde un doctor, un médico particular, y él me examinó y me hizo una especie de ecografía. Entonces el diagnóstico de él dijo: uy, no, pues por la cara que hizo no fue así como muy bonita, muy buena.
Entonces me dijo, eso es de cirugía. Usted tiene que prepararse porque eso es cirugía, tiene que alimentarse de esta forma, tiene que hacer, bueno. Y yo le empecé a hacer caso al médico. Sin embargo, pues cuando le dicen a uno que uno tiene una masa, uno lo primero que piensa es en muerte, como en algo malo, ¿sí? Uno no, dice, no, Dios mío. Entonces empezamos a orar con mi esposa, empezamos a orar y empezó el Señor a aparejar el hospital. Estuvimos en el hospital, los exámenes fueron rápidos, todo salió, mejor dicho, inexplicable. En un mes yo ya tenía todos los días, ya sabía que la masa, para la honra y gloria de nuestro Dios, no es maligna, ¿sí? Sin embargo, en un año tengo que volverme a hacer otros exámenes y seguir en exámenes, pero el Señor es grande, el Señor es grande. Sin embargo, yo en mis oraciones le decía, Señor, pues haz tu voluntad, ¿no? Porque tú eres el dueño de la vida. Si es tu voluntad que yo continúe, pues continuaré aquí. Si no es así, pues haz tu voluntad. Pero el Señor sí fue bueno conmigo y me dio más, más vida. Gracias a Él. Gracias, Omar. Dios hace esas cosas, amén. Yo quiero que entonces oremos también. Jorge, ven por acá. Quiero orar por Jorge, tiene una cirugía muy delicada y quiero que entre todos los hermanos oremos por él, con su esposa. Vengan por acá, por favor. Quiero orar por él. Quiero que extienda su mano hacia acá. Dentro de unos días le van a hacer una cirugía muy delicada. Pero quiero que Jorge se lleve esta impresión de la iglesia. Tiene un conjunto de personas, algunos no lo conocen, mire, y él no conoce a muchos, pero él hace parte de la iglesia. Él es miembro de la iglesia junto con su familia. Y que veas aquí que estas personas van a orar por ti, por tu salud, y que todo va a salir bien en el nombre de Jesús. Mira como este testimonio que nos acaba de contar Omar. Extienda sus manos hacia aquí, vamos a orar por Jorge. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos por este hijo tuyo. Sabemos que el diagnóstico ya está el cirujano, ya está todo listo. Y creemos que tu mano va a estar ahí con todos los médicos. Y que tú, que eres el médico de médicos, lo direccionará. Y Padre, en el nombre de Jesús, creemos firmemente que su vida, que ha estado en tus manos, porque nunca se ha salido él de tus manos, Señor, seguirá en tus manos. Te pedimos mucha paz para su corazón, para su mente, para su esposa, en esos días que va a estar en el hospital, en el nombre de Jesús. Y que tú los sorprendas a ellos con cosas grandes y maravillosas. Confiamos en tu voluntad, estamos dispuestos a lo que tú digas, porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Pero como nos enseñas a confiar y a pedir con fe, pedimos hoy por nuestro hermano Jorge, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ya sabe, tiene una misión y es orar por nuestro hermano Jorge. Bueno, ¿quiénes me van a ayudar a orar? Muy bien. Y oremos también por Isabel, que es una hermana de nuestra hermana Inés y Josefina, está muy delicada. Oremos por su salud. Oremos también por Betty. ¿Listo? Ella es la abuelita de Laurita. También estemos orando. Ya sabe, 3 oraciones. Y oremos por la familia Morales, porque está en este momento acongojada porque su hija partió de esta tierra de los vivientes. Entonces pues están en tristeza. Entonces que el Señor sea bendiciendo a esta familia Morales. Así que esos ya son motivos de oración. Nuestros anuncios, acuérdense, este miércoles poderoso culto, no lo pierdan. Pura doctrina como siempre. ¿Listo? Y el día domingo a las 9, nuestra fiesta ¿de qué? ¿De qué? Vamos a vivir una fiesta. ¿Sí? Ahora tú dices, yo no tengo, pues ven igual, porque aquí nunca te cobramos, acá nunca dejamos a alguien a ver, usted dio, no, jamás y jamás lo haremos. ¿Listo? Entonces ya saben, el próximo domingo, fiesta de primicias. Véngase con expectativa y con fe. Coloque, si lo tiene a bien, traerlo, si no, no, igual viene. ¿Sí? Si tú dices, no, yo no creo, pero yo quiero ir a mi iglesia a recibir palabra, véngase, no se preocupe por eso. Alguien me dijo, y es que ustedes cobran. No, yo no cobro. ¿Qué tal uno poner a alguien? No, Dios nunca, que Dios me guarde.
Amén. Yo enseño y ya cada uno verá. Véngase con ese corazón dispuesto y diga: Señor, con esta primicia quiero honrar tu nombre primero que todo, y yo la deposito en bendición. Amén. Amén. Si no, igual venes, porque la palabra del Señor siempre va a estar aquí bien servida. Les recomiendo que este martes tenemos oración unida, todos los intercesores en la iglesia panamericana a las 7 de la noche. Todos los que nos quieran acompañar, allí es en Sobre la Primera, me dicen en dónde, nos ponemos de acuerdo, nos encontramos con todos los hermanos de las otras iglesias a orar el martes a las 7 de la noche. ¿Listo? Muy bien. Así que pongámonos de pie. Ponte tu mano derecha, vas a hacer esto, algo loco. Ponga tu mano derecha, así arriba, bien arriba, haga caso, no le va a ir mal, no es para nada malo. Ponga su mano derecha. Después de poner su mano derecha, después de esta primera oración, ahorita le digo dónde va a poner su mano. Padre, yo te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos. Esta mano derecha representa a alguien que necesita de ti en cualquier área, tal vez en las finanzas, tal vez en su salud, tal vez en su vida emocional. Padre, tiene la mano arriba porque hacia el cielo, Señor, que donde está tu trono, Señor, ellos dirigen su mano. Padre, también te suplico, Señor, que tú traigas la provisión para su casa en el nombre de Jesús. Ahora va a hacer esto: coloque esa mano derecha, la va a colocar en su corazón. La Biblia dice: cada uno dé como propuso en su corazón. Si tú tienes a bien traer la primicia, dile: Señor, yo quiero traerla. Si tú dices: no es conmigo, yo no creo, no te preocupes. Dile: Señor, igual guarda mi corazón. Que seas tú el que me convence, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Señor, oro por cada uno de los corazones que están aquí, porque cuando hablamos de dinero sabemos que es un tema delicado, porque no queremos caer en avaricia jamás, porque no queremos que se vea como un cobro, porque tampoco es, que tampoco queremos que lo vayamos a coger como que te damos a ti, tú tienes la obligación de devolvernos, sino que nuestro corazón siempre se ha guardado, Señor, al honrar tu casa con el diezmo, con la ofrenda, y ahora este otro fin de semana con la primicia, en el nombre de Jesús de Nazaret. Que mi corazón sea guardado de cualquier cosa que no sea tuyo, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Dios. Bendecimos tu casa, bendecimos tu nombre. Padre, bendigo cada uno de mis hermanos, Señor. Vino en bendición, recibió tu palabra, Señor, y ahora te pido en el nombre de Jesús de Nazaret que tú les bendigas grandemente para tu gloria y tu honra, Señor, y que sigamos escuchando testimonios como los que escuchamos hoy, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Den un aplauso al Señor. Si tú aún no te has entregado tu corazón al Señor, dile: Padre, te entrego mi corazón. Hoy reconozco que soy pecador y que tú moriste en la cruz por mí. También sé que tú resucitaste al tercer día. Te pido que seas mi Señor y mi Salvador. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a ser ese cristiano que tú siempre has querido que yo sea. Regálame el sello del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Y tú que ya eres cristiano, igual dile: Señor, yo quiero cada día parecerme más a Cristo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Les quiero mucho. Qué bendición. Nos vemos la próxima semana. Dios les bendiga.